¿Qué son los personajes? Los personajes son las personas, animales o cosas, es decir, son quienes realizan las acciones en una narración o una historia. Estos pueden ser reales, que son las personas que vemos, por ejemplo, en nuestra vida diaria, o ficticios, que son los personajes que son exclusivamente creados para esa historia. La caracterización es sumamente importante, ya que los personajes de una narración se presentan mediante esta. La caracterización no es nada más ni nada menos que decir o hacer entender las cualidades que tiene un personaje. Esto se puede clasificar en directa o indirectamente. En la directa es cuando el narrador o otro personaje narra las cualidades que tiene ese personaje. Y la indirecta es cuando se hace entender las cualidades que tiene ese personaje mediante las acciones que éste realice. Clasificación de los personajes. Los personajes se clasifican en tres grandes categorías, de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su función y de acuerdo a sus rasgos. Según su importancia, se clasifican en principales. Los personajes principales son los que experimentan los hechos importantes de la narración. Los secundarios son los personajes que permiten y ayudan a que avance la historia. Y los terciarios son los personajes que tienen poca participación en la historia, y también son llamados como los extras. Según su función, se clasifican en dos, protagonistas y antagonistas. Los personajes protagonistas son los más importantes de la historia, pues son ellos que deben resolver el conflicto de la trama. En cambio, los antagonistas son los personajes que le ponen obstáculos a los protagonistas para que no logren su objetivo. Según sus rasgos se dividen en cuatro. Están los personajes planos, que son los personajes que siempre actúan igual y es posible predecir cómo van a reaccionar a lo largo de la historia. En cambio, los personajes redondos son los personajes que son independientes y sus reacciones son impredecibles, es decir, que evolucionan a lo largo de la historia. También se encuentran los personajes tipos, que son el modelo más fácil de identificar, pues estos tienen características que se repiten y se repiten en la historia. Y por último están los caricaturescos, que son los personajes que exageran las características presentadas de un personaje tipo para volarse. Las fuentes periodísticas son todos los recursos, personas, entidades, publicaciones o documentos de los que se origina la información periodística. Estas son consideradas el eje del periodismo, pues sin ellas no hay noticia. Existen tres tipos de fuentes periodísticas: fuentes oficiales, relativas al gobierno central o a ejecutivos, sindicatos, partidos u otras instituciones. Actúan como voces autorizadas y pertenecen a un sistema de poder. Las fuentes policiales son las más utilizadas en el periodismo de sucesos, ya que suministran ruedas de prensa y fotografía, y las fuentes judiciales, que ofrecen información de magistrados, fiscales, etc. Las fuentes no oficiales son aquellas que no pertenecen a voceros autorizados, sino a otro tipo de personas vinculadas al tema. Pueden ser expertos, analistas o ciudadanos implicados en el hecho. Los protagonistas y testigos, por ejemplo, permiten al periodista contrastar la información. Las fuentes en medios de comunicación y otros documentos se obtienen a través de las citas o documentación de otros medios de comunicación, con el objetivo de ampliar las informaciones previamente distribuidas por otros periodistas. Se trata de informaciones elaboradas y difundidas por otros medios, en radio, prensa, televisión o redes sociales. Gracias a las fuentes periodísticas contamos con los elementos de juicio necesarios para difundir la información. Los medios se distinguen unos de otros según sus fuentes, explicando los hechos desde diferentes perspectivas. Un aspecto muy importante en el texto periodístico es que, al atribuir o citar una fuente, el periodista proporciona veracidad a la noticia y credibilidad al medio. Existen cuatro tipos de atribución de fuentes: directa, cuando el medio identifica a la fuente y cita la información proporcionada, que el periodista tiene autorización para nombrarla; con reservas, que no se cita explícitamente a la fuente, pero sí se sitúa en un contexto y se citan sus informaciones; reserva obligada, que el medio no menciona a la fuente y cuenta la información como si fuera propia; y reserva total, que la noticia no se puede atribuir ni se puede publicar, solo se permite obtener un panorama general del tema.